Como los niños están saliendo, yo quiero presentar mí mismo, representarme. My name is Mark Hampton y mi nombre es Mark Hampton y yo soy un miembro de La Fuente y yo tengo el privilegio para hablar esta tarde. I'm going to preach in English. Entonces yo voy a orar en inglés si me disculpan. I can speak some Spanish, Puedo hablar un poquito de español, estoy aprendiendo, but not enough to be comfortable preaching. pero no lo suficientemente bien como para predicar en español. And so thank you for your patience as I preach in English. Entonces gracias por su paciencia mientras yo voy a estar predicando en inglés. And I hope that the service will be a blessing to you. Y espero que el servicio, el sermón de esta tarde sea una bendición para cada uno de ustedes. Okay, so hopefully, is that better? Okay, good guys. This afternoon, I'd like to have us look at a parable from the Gospels. Esta tarde quisiera que todos veamos una parábola de los evangelios. And this is a parable that's only found in the Gospel of Luke. Y esta parábola solamente se le encuentra en el libro de Lucas. But what if I was to tell you this morning, or this afternoon, Pero ¿qué tal si es que yo les dijera y empezara este sermón de esta manera? that this parable is telling us that we are useless? Que esta parábola nos está diciendo realmente que nosotros no valemos nada. Or what if I were to tell you that this parable teaches us that we're slaves? ¿O qué tal si es que les digo que esta parábola nos está enseñando de que nosotros somos esclavos? Well, the passage I'm going to speak from this afternoon tells us these very things. Y el pasaje que voy a predicar esta tarde nos habla de estas dos cosas que son importantes. But what's especially surprising is that these words are from the mouth of Jesus Christ himself. ¿Y qué tal si les digo que estas palabras son mismísimamente de Jesús? How can that possibly be right? ¿Cómo puede ser esto realidad? Well, let me pray and then we'll look at this passage. Entonces déjenme orar y luego empezamos con este pasaje. Father God, we are thankful that you've given us your word, Padre de los cielos, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra and we're thankful when you tell us hard truths. y te damos gracias cuando tú nos hablas la verdad. Thank you that you make it clear who you are, Gracias porque tú nos das a entender quién realmente eres tú and you make it very clear who we are. y nos haces dar cuenta quién somos nosotros. And Lord, we pray that even during this hour together, Y oramos que en esta hora que vamos a pasar juntos, that we would be your servants, que seamos tus siervos, Señor. that we would be attentive to your word. Que podamos estar atentos a tu palabra. And we pray it in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, as Cesar just read from Luke chapter 17, Entonces, así como recién acabamos de leer el capítulo 17, Jesus is speaking to his disciples. Jesús está hablando a sus discípulos. And I'd like to have us read that passage once again just so we see the impact of Jesus' words. Y quisiera que leamos una vez más el pasaje para que veamos la importancia de las palabras de Jesús. Capítulo 17, versículo del 7 al 10. Dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. So we're all brothers and sisters in Christ in this church, Todos los que ustedes están aquí, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, and we can speak honestly with one another. si es que realmente hablamos honestamente del uno al otro, How many of you would agree with me that it's hard to hear these words? ¿quién de ustedes diría y estuviera de acuerdo conmigo que estas palabras son difíciles de escuchar? How many of you would say with me that it's hard to imagine Jesus telling us we're his slaves?
Imagínense escuchar que de parte de Jesús Él nos dice y nos llama esclavos. Are we really slaves serving a master? ¿Somos realmente esclavos sirviendo a un maestro? Now, I know we have people using different translations of the Bible here. Bueno, bueno, sabemos que aquí varios de ustedes utilizan varios tipos de traducciones de la Biblia. How many of you have the word servant in your Bible? ¿Quién de ustedes tiene la palabra siervo en la Biblia? En este Okay. pasaje. How many of you have the word slave in your translation of the Bible? ¿Y quién de ustedes tiene la palabra esclavo? Okay, so I see fewer hands for slave than I do for servant. Entonces veo que pocas manos han alzado de las que tienen la palabra esclavo en sus Biblias. But the best way to understand this word isn't by looking at one translation or another. Pero la mejor manera de ver este pasaje es de ver una traducción u otra. It's by looking at the Greek language. Es para ver el lenguaje griego, el legítimo, el original. And the word that's used here in Luke chapter 17 is the Greek word doulos. Y la palabra esclavos que habla en el capítulo 17 en el griego significa doulos. And that word understood in the Greek language is better translated as slave. Y esa palabra es mejor traducida como esclavo. That's the best idea of the word. Esa es la mejor idea que tenemos de la palabra. So for this morning, I'm going to be showing you slides in the La Biblia de las Américas. Entonces en esta mañana voy a enseñarles algunas notas, justamente la traducción de las Biblias de la Biblia de las Américas. And this translation uses the word servant. Y en esta traducción de la Biblia usa la palabra siervo en vez de esclavo. But where the word servant is used, I've inserted the word slave so that we understand the proper Greek understanding. Pero yo voy a utilizar la palabra esclavos para que ustedes puedan entender el significado original del griego. So how do we understand this parable? Entonces, ¿cómo entendemos esta parábola? Well, I'll tell you what I did to help me better understand it. Entonces les digo qué es lo que hice yo para que puedan entenderlo mejor. I surveyed the entire Gospel of Luke. Vi detenidamente todo el Evangelio de Lucas. And as we examine Luke's Gospel, Y mientras vamos examinando el Evangelio de Lucas, the idea of a master and a slave are communicated throughout the book of Luke. la idea de maestro y sirviente está vista en todo el libro de Lucas. As a matter of fact, we don't even get past chapter 1, verse 32, before we see this first reference to slaves. Incluso no es más allá del versículo 32, capítulo 1, que vemos una vez más esta palabra. So we'll put Luke chapter 1, verse 32 up on the screen for you, Entonces voy a poner capítulo 1, versículo 32 en la pantalla para que ustedes lo puedan ver and I'll ask Cesar to read it. y voy a leerlo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. And the language that's used in this verse is language describing a king. Entonces el lenguaje que están describiendo en este versículo es un lenguaje de un rey. And the words king and master are synonymous in their function. Y las palabras rey y maestro son sinónimos. What do I mean by being synonymous in their function? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de que estos son sinónimos en función del uno al otro? Do kings have authority and power? ¿Ustedes creen que los reyes tienen autoridad y poder? Do masters have authority and power? ¿Los maestros tienen autoridad y poder? So as far as what they do and the power they have, they're synonymous. Entonces, mientras lo que están haciendo ellos tienen concordancia de que son sinónimos. Mary, the mother of Jesus, understood or had maturity beyond her years, María, la madre de Jesús, and she declares in her very first words, or hears from the angel, I should say, his very first words. ella escuchó del ángel estas palabras. Pardon me, this is Mary speaking after the angel has announced. Perdón, esto es María hablando después de que el ángel habló a ella. And in Luke chapter 1, verse 38, we see Mary's response. Y en el capítulo 38 de Lucas 1 vemos la respuesta de María. And let's read Luke 1, 38. Y leamos capítulo Lucas 1, versículo 38.
Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. How does Mary see herself? Entonces, ¿cómo María se ve a ella misma aquí en este pasaje? Well, in this translation, she's called a servant, but in the Greek, she's recognizing she's a slave. En este versículo podemos ver que está como una sierva, pero ella se reconoce que es una esclava. And she's a slave to the Lord. Y ella es una esclava al Señor. So even from the very first chapter of Luke, we see this idea of masters and slaves being communicated. Entonces, como ustedes pueden ver desde el primer capítulo de Lucas, esta idea de maestros y siervos se está comunicando. And if we skip down just 10 verses to Luke chapter 1, verse 48, Y si luego seguimos 10 versículos más en el versículo 48, Mary emphasizes her slavery. María enfatiza su esclavitud. Let's read Luke 1:48. Leamos Lucas 1:48. ¿Por qué ha mirado la humilde condición de esta su sierva? Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Okay, so Mary continues by acknowledging the master and his rule, Entonces María continúa ella declarando quién es su maestro. and that rule extends to the nation of Israel. Y esa regla se extiende durante toda la nación de Israel. Let's read Luke 1:54. Leamos Lucas 1:54. And they're all going to be on the screen if you want to read them off the screen. Ha ayudado a Israel su siervo. Okay, so Israel is the Lord's servant. Entonces Israel es la palabra de siervo. But Mary's not the only one in the Gospel of Luke who sees herself this way. Pero María no es la única que se ve de esta manera en este libro. In Luke chapter 2, verse 11, En el capítulo 2, versículo 11, there's an angel who appears to some shepherds. hay un ángel que aparece a unos pastores y dice, And we won't take the time to read it, but the angel declares that Christ is Lord, he is master. no vamos a tener el tiempo para leerlo, pero está declarando que aquí el Señor es un maestro. And the Greek word for Lord there is kurios. Y la palabra griega de maestro significa kurios. And it carries the idea of being owner or Lord or master. Y tiene la idea de que es una palabra que lo puedas honrar como maestro. And I know that may be a little confusing in the Spanish language when we use the word Señor. Y puede ser un poco complicado entender en el lenguaje español cuando nosotros utilizamos la palabra Señor. But we understand as believers that there's a difference between someone calling me Señor Hampton Pero sabemos que hay una diferencia cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, al señor Hampton, when Christ is Lord or Señor overall. cuando la palabra realmente Señor se la debe dar a nuestro Dios. And that's the idea that the shepherds were hearing from the angel. Y esa es la definición de lo que encontramos cuando el ángel está hablando a María. But it wasn't just Mary, Pero no solamente fue María, and it wasn't just the shepherds, ni tampoco solamente los pastores. but even John the Baptist declares in Luke 3:4 to make ready the way of the Lord. Incluso Juan el Bautista es llamado de esa manera. I think Luke's trying to make a point. Entonces aquí vemos que hay algo en común. As the Holy Spirit has inspired him to write these words, Así como el Espíritu Santo les ha inspirado a escribir estas palabras, he's focusing on Jesus Christ as Lord, Master, and Owner. Él está describiéndose como un rey, un maestro, un señor. And now we come to chapter 4. Y ahora vamos al capítulo 4, And in verses 5 through 8, y en el versículo de 5 a 8, even Satan himself has to acknowledge that Christ is Lord. incluso Satanás, él tiene que darse cuenta de que el Señor es el maestro. Satan offers Jesus a kingdom. Satanás le ofrece a Jesús un reinado. And if you know that section of Scripture,
Jesus doesn't need his offer. Y como ustedes saben, Jesús no necesita recibir esta oferta. Jesus responds by saying, "You shall worship the Lord." Jesús le responde y le dice a Satanás, tú debes adorar al Señor And you shall serve him only. y tú debes servirle solamente a Él. And as Jesus begins his public ministry, Y mientras Jesús empieza su ministerio público, he reads a prophecy. Él lee una profecía. And the purpose of the prophecy Y el propósito de esta profecía is to proclaim the favorable year of the Lord. es proclamar el reinado del Señor. We see that the Lord has come to reveal himself to his subjects. Vemos que el Señor se ha revelado a sus siervos. And Luke records that revelation or that news by communicating the power and the authority that the master possesses. Y eso podemos ver en Apocalipsis, el poder que esto requiere. And I won't take time this afternoon to look at the text, No vamos a tener tiempo para leer el texto, but you might want to write down Luke chapter 4, pero si es que desean pueden tomar notas y escribir Lucas capítulo 4, verses 31 and 32, versículo 31 y 32, and also verses 36 and 37. y también versículos 36 y 37. And those verses speak of Christ's authority as master. Y esos versículos hablan de la soberanía y el señorío del Señor. But as we continue forward in the book of Luke, as we're taking this survey of this issue of Lord and Master, Pero mientras vamos yendo explicando el libro de Lucas de una manera rápida, we also see that there are certain people who will refuse the Master. también vemos que otro tipo de gente rechaza al maestro. In Luke chapter 20, verse 2, En capítulo 20, versículo 2, let's read that. dice, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad? Who's speaking here? Does anyone know? ¿Quién está hablando aquí? ¿Alguien sabe? The Pharisees are speaking. Están hablando los fariseos And they're challenging Jesus' authority. y están desafiando la autoridad de Jesús. Why would they do that? ¿Por qué harían esto los fariseos? Well, they understood that if they submitted to his authority, Ellos entendían si es que se sometían a su autoridad, they would lose their religious authority. ellos hubieran perdido su autoridad religiosa. So they're challenging Jesus' right to rule over them. Entonces le están desafiando a Jesús a que gobierne sobre ellos. Now I understand that the fact that God has chosen to present himself as Lord and Master may be uncomfortable to some. Entonces el hecho de que Jesús está presentando como un maestro ante todos puede ser, no puede ser tan bien recibido para todos. Some might actually say it's not loving or it's not kind for Jesus to present himself as Lord. Algunos pueden decir, esto no es tan amoroso, no es tan amable de la manera en cómo Jesús está presentando ante ellos. But let me ask you a question. Pero déjenme hacerles una pregunta. Because God is a perfectly good master, Sabemos que Jesús es un maestro perfecto. would you serve this master as a slave? ¿Ustedes servirían a este maestro como esclavo? Because this God is a perfectly just and merciful master. Porque Dios es un Dios perfecto y un perfecto maestro. Would you bow before him and obey him? ¿Ustedes se inclinarían ante Él y le obedecieran? Because God only desires the best for his slaves. Porque Dios siempre desea lo mejor para sus esclavos. Would you surrender your life to live the life that he commands? ¿Dieran ustedes su vida, la vida que Él demanda de ustedes? Following Christ as Lord or Master is a stumbling point in salvation. El seguirle a Jesús como maestro nos hace temblar, es un punto importante en nuestra salvación. It was a stumbling block or a stumbling point for the Pharisees. Era algo muy escandaloso y tembloroso para los fariseos de escuchar esto. And anyone who will come to Christ for salvation Y cualquiera de ustedes que alguien venga a Cristo Jesús para la salvación, has to also agree to submit to his authority.
tiene que también someterse a su autoridad, to surrender to Christ as Lord. a rendirse a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. And if there's anyone here this afternoon who does not know Christ as Savior and Lord, Y si en esta tarde hay alguien de ustedes que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, I would plead with you to read Luke chapter 13 verses 22 through 30. yo les rogaría esta tarde que por favor leamos. In verse 25, we're going to look at just verse 25 to start. Christ communicates his power and authority. Leamos Lucas 13, 25. Ahí Jesús muestra su poder y autoridad. And you can see it on the screen. Y pueden ver en la pantalla también. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta. And the owner of the house in this parable is Christ. El dueño de la casa en esta parábola es Cristo mismo. And in the second part of verse 25, we see men making demands of the master. En la segunda parte de la parábola vemos que los hombres están demandando al Señor. They say, Lord, open up to us. Dicen, Señor, ábrete a nosotros. But the master isn't persuaded by their demands. Pero el maestro no está siendo persuadido por las demandas de los discípulos. He says, I do not know where you are from. Él les dice, yo no les conozco de dónde vienen. And the Lord repeats himself in verse 27, Y en versículo 27 I don't know where you are from. les dice, no sé de dónde vienen. Depart from me, you who are evildoers. Aléjense de mí ustedes que son malhechores. So these are the ones who refused to enter the master's house when the opportunity was available. Can you repeat that, please? These are the ones who refuse to enter the master's house when they had opportunity. Entonces estas personas son los que rechazaron a Jesús cuando tuvieron la oportunidad de entrar a su casa. In verse 28, we see the consequences that these men face. En el versículo 28 vemos las consecuencias que estos hombres tuvieron que pasar. If you can read that. 13:28, right? Luke 13:28. En Lucas 13:28 dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No, wrong verse. 13, 28. 28. Okay. Gracias. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. So these evildoers are excluded. They're kept out of the kingdom of God. Entonces estos malhechores son tirados afuera del reino de Dios. And I would ask you to consider the consequences of refusing this master. Y les pido por favor que piensen en las consecuencias de rehusar, de rechazar al maestro. So we've spent several minutes looking at verses of scripture that picture Christ as Lord and Master. Entonces hemos pasado un tiempo viendo las escrituras de cómo las describen a Dios como maestro, como nuestro Rey y Salvador. But Christ isn't the only one mentioned in the parable in Luke 17. Pero Cristo no solamente es aquí mencionado en esta parábola. There's also slaves who are mentioned. También los esclavos son mencionados. So how should slaves respond to their master? Entonces, ¿cómo los esclavos respondieron a su maestro? In Luke chapter 5, Luke chapter 5, En Lucas capítulo 5 we have a couple of examples given to us. tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar. And this text in Luke chapter 5 pictures the call of the Lord on the life of Peter and Matthew. Y en este capítulo vemos el llamamiento de Pedro que tiene en su vida. In Luke chapter 5 verses 1 through 4, Christ is teaching, En capítulo 5 del 1 al 4 Jesús está enseñando, but the important verse I want us to see this afternoon is verse 8. pero el versículo más importante que quiero que vean es el versículo 8. So Luke chapter 5 verse 8.
Lucas 5:8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. And so both in his posture, he's falling before the feet of the master, Entonces vemos que que está cayendo a sus pies, a los pies del maestro, and with his words, y con sus palabras, he's acknowledging Christ as his Lord. él está reconociendo al Señor Jesús como su Señor. And Matthew has a similar response. Y Mateo tiene una respuesta similar. The Lord simply issues in the Greek a one-word command. Aquí vemos una palabra griega. And in Spanish, it's one word as well. Y en español también es solamente una palabra. Sígueme. Sígueme. And Matthew responds immediately, Y Mateo responde inmediatamente. and he follows Christ's command. Y él empieza a seguir el mandamiento de Jesús el Señor. I wish I had more time to dig into that particular text, Quisiera tener más tiempo para hablar de este versículo, de este texto, because Matthew leaves everything. porque Mateo, He leaves everything. enseña un montón aquí. Deja todo. He leaves his profession. Él deja su profesión. He places himself in a situation where his own life could be taken by the Roman authorities. Él deja totalmente su vida pese a que puedan ser tomada por la autoridad de los romanos. And so his following is committed following. Entonces su seguimiento realmente es de compromiso al Señor. And we see the master communicating this same expectation of obedience Y aquí vemos al maestro comunicando esta misma información in Luke chapter 6 verse 46, en Lucas 6 capítulo 46, en Lucas 6 versículo 46, and we should have it up on the screen. deberíamos tenerlo en la pantalla, y dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? So the expectation of the master in the life of the disciple, those who were there hearing him in Luke 6, was to obey him. Entonces la expectativa que el Señor tiene a sus siervos para que escuchen es que ellos lo obedezcan al Señor. And in Luke 7, we see another narrative. Y en Lucas 7 vemos otra narrativa. In Luke 7, we find there's a Roman centurion, Aquí vemos que hay un romano centurión en el capítulo 7. and he has a slave, Y él tiene un esclavo, but his slave is dying. pero su esclavo está muriendo. And the centurion wants the master, Jesus, to heal his slave. Y el centurión romano quiere que Jesús lo sane a su esclavo. And it's interesting, he begins by acknowledging or telling Jesus that he's not worthy. Y es interesante porque empieza diciéndole a Jesús que él no vale la pena, que él no vale nada. Doesn't that sound like Luke 17, ¿No suena como Lucas 17 también? where Jesus says the slaves are worthless? Cuando dice que Jesús, que los esclavos que no sirven para nada. And this centurion would agree with Jesus. Y este centurión yo creo que puede estar de acuerdo con Jesús. He acknowledges his own unworthiness in verse 6. Él se da cuenta de que no vale nada en el capítulo 6. Capítulo 7, verse 6. Capítulo 7, versículo 6. Dice, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. And he continues in verse 7 by saying he's not even worthy to make this request. Y continúa en el capítulo 7 que él no es digno de seguir este llamado. But this centurion knows something about Jesus that we need to understand. Pero este romano centurión conoce algo de Jesús que nosotros también deberíamos conocer. He understood the power and the authority of the master. Él entendía la autoridad y el poder del maestro. He says, just say the word, Él dice, solo di la palabra and my servant will be healed. y mi sirviente será sanado. And he goes on to explain in verse 8 how he understands that. Y en el versículo 8 vemos él cómo lo entiende esta parte. He has soldiers under his authority. Él tiene soldados bajo su autoridad. And when he says go, these men go. Y cuando él dice, ve, ellos van. And when he says come,
those soldiers come. Y cuando él dice ven, esos soldados vienen hacia él. And so the Roman centurion understands the power and the authority of the Lord. Entonces este romano centurión entiende la autoridad y el poder del Señor. And as we move toward the end of the book of Luke, Y mientras seguimos leyendo el libro de Lucas, to emphasize the lordship of Christ, para enfatizar el señorío de Jesús, Jesus is standing ready to be crucified. Jesús está listo para ser crucificado. He stands before his Jewish accusers Él se para enfrente de sus acusadores judíos and he declares his power and authority in Luke chapter 22. y él declara su poder y su autoridad en el capítulo 22. And let's read verses 69 and 70. Leamos versículos 16 y 17. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le respondió. He says, yes, I am. Y él dijo, sí, yo lo soy. They're asking him if he's Lord. Ellos le están preguntando si él es el Señor y Maestro. Are you really going to be at God's right hand with power? ¿Realmente tú vas a estar al lado del Señor que es lleno de autoridad y poder? Yes, I am. Y él dijo, sí, yo lo soy. And his position as ruler is revealed again in Luke chapter 23, verse 3. En el capítulo 22, versículo 3, vemos también, Pilate asks him, are you king of the Jews? Pilatos le pregunta, ¿eres rey de los judíos? It is as you say. Y él dijo, tú lo dices. And even a dying thief Incluso un ladrón que estaba muriendo, who was crucified beside Christ, que estaba siendo crucificado al lado de Cristo Jesús, he makes an appeal to the power and the authority of Christ él dice una verdad acerca de la autoridad y el señorío de Jesús. in Luke chapter 23, verse 42. En Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 23, 42 dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Who has kingdoms? Entonces, ¿quién tiene reinados? Kings have kingdoms. Los reyes tienen reinados. Rulers have kingdoms. Los gobernadores tienen reinados. Lords have kingdoms. Los señores tienen reinados. And even this dying thief recognized that authority. Incluso este pecador ladrón reconoce esa autoridad y ese poder. I don't know if it's appropriate, No sé si es apropiado, but sometimes when I'm studying the Bible, pero a veces cuando yo estoy estudiando la Biblia, I have to smile at what I read. tengo que sonreír mientras yo And- estoy leyendo. And it struck me as ironic Y me parece un poco irónico that the Jews were forced to look at a sign placed above the head of Jesus as he was hanging on a cross. que los judíos, Can you repeat that? The Jews had to look at the sign that was placed above the head of Jesus. Los judíos tenían que mirar la señalética que tenía la cruz de Cristo Jesús que estaba encima de su cabeza. And what did that sign say? ¿Y qué decía esa señal? The king. El rey. They didn't think that. Ellos no pensaban eso. God knew that. Dios sabía eso. And they had to look at that. Y ellos tenían que mirar eso. So in different scenes, Entonces, en algunos escenarios, with different audiences, con diferente tipo de audiencias, the message couldn't be more clear. el mensaje no puede ser más claro. Jesus is king. Jesús es el rey, He is Lord. Él es el Señor, He is master. Él es el maestro, He is ruler of all. Él es el gobernador de todos. And there's no greater evidence of the lordship of Christ Y no hay una mayor evidencia del señorío de Cristo Jesús than when we look at his resurrection. que cuando vemos su resurrección. And let's read Luke chapter 24, verse 34 and 35. Entonces, veamos capítulo 24, verse 34 and 35. 24. Lucas 24, versículo 34 y 35. Dice,
que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le iban reconocido al partir el pan. So the Lord has truly risen. Entonces el Señor verdaderamente ha resucitado. He is Lord over death and the grave. Él es el Señor que sobrepasa la muerte, la tumba. And so this is a good place to transition Entonces este es un buen momento para transicionar, to seeing ourselves as slaves. para vernos a nosotros mismos como esclavos. And let's read from Luke 17 once again, Y una vez más leamos Lucas 17, verses 7 through 10. del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. So this is the third time we've read this passage during this message. Entonces esta es la tercera vez que hemos leído este pasaje en este sermón, But I wanted us to read it a third time after considering Christ as Lord. pero quiero que esta vez que lo hayan leído consideren al Señor como su Salvador. Does it humble our hearts? Nos humilia, nos hace sentir humildes a nosotros, nuestros corazones, al leer este pasaje. Can we read this passage with more humility when ¿Creen, we understand who our God is? ¿Creen ustedes que podamos leer este pasaje de manera más humilde mientras vamos entendiendo este pasaje? Can we see ourselves as slaves when we consider who our master is? ¿Podemos vernos nosotros como esclavos mientras reconocemos quién es nuestro maestro? And are we really and truly unworthy slaves? ¿Y realmente somos unos siervos que no valen nada? In Luke chapter 7, verses 36 through 50, En el versículo 36 y 37 del capítulo 7, we don't have time to look at the entire passage, but there's a woman, and she's especially identified as a sinner. pero aquí vemos una mujer que es identificada como una pecadora. And you're thinking, she's no different than I am. Y ustedes deben pensar, ella no es diferente a mí. But this phrase, a sinner, that's used in Luke chapter 7, Pero esta frase de la pecadora utilizada en este capítulo it carries a special connotation or thought. tiene una preferencia, una connotación importante esta frase. Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, commented about this passage. Charles Spurgeon, el predicador de los predicadores, tiene una frase acerca de este pasaje. Says, she was not a sinner in the ordinary sense of the word. Él dijo, ella no es una pecadora en el sentido ordinario de esta palabra pecadora. She was a sinner by profession. Ella era una pecadora de profesión. Spurgeon means that sinning was her job. Spurgeon está diciendo que pecar era su trabajo. And we don't know, the Bible doesn't tell us what her profession of sin was, Y la Biblia no nos dice específicamente qué tipo de profesión ella tenía, but we do understand that it was the story of her life. pero podemos entender que es la historia de su vida. Everyone that would have known her as a sinner. Cada uno que lo hubiera visto a ella o lo hubiera conocido a ella, sabe que ella era una pecadora. And because we're prideful as humans, Y como nosotros somos orgullosos como humanos, maybe we don't see ourselves as being that bad. a veces no nos vemos de esa manera, que somos tan malos. We might see ourselves as better than this woman who is labeled a sinner. Nosotros creo que muchas veces podemos vernos mejores que esta mujer que es pecadora. But as this woman comes to Christ and she's present with the Pharisees, Pero mientras esta mujer viene a Cristo y los fariseos están presentes, Christ responds to one of those Pharisees. Cristo responde a uno de estos fariseos And he gives an analogy of two debtors. y les da una analogía a Cristo.
And as I was reading this passage, preparing the message, my mind immediately went to Proverbs 22:7. Y mientras estaba estudiando y leyendo este pasaje, inmediatamente mi mente me llevó a Proverbios, which 22:7, and it's up on the screen. Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. And so in responding to this Pharisee and giving this example of two debtors, Entonces Jesús respondiendo a este fariseo y dándole la parábola de estos dos deudores, we understand that from Proverbs 22:7 that debtors are slaves. podemos entender de esta parábola que los deudores son esclavos. And all of us as debtors, as Paul writes in Romans 8:12, Y todos como deudores, nosotros, all of us are debtors. In Romans 8:12, Paul writes, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. entonces en Romanos 8:12 nosotros podemos ver que como deudores, So dice, así que hermanos somos deudores. if all believers are debtors, Entonces si todos los creyentes son deudores, we are debtors to this master somos deudores a este maestro, who has delivered us from the works of the flesh, quien nos ha librado de las obras de la carne. then we have to agree with Proverbs 22:7 that says, as debtors, we are slaves. Entonces tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Proverbios 22:7, que como deudores nosotros somos esclavos. We're slaves to our master who is our Savior. Somos esclavos a nuestro maestro que es nuestro Salvador. This master who has given us his amazing grace Este maestro que nos ha dado una incomprensible gracia and his mercy beyond measure. y su misericordia va más allá de las cosas, de todas las cosas. And so if we're in Christ, if we have been saved this afternoon, Entonces si nosotros estamos en Cristo y hemos sido salvos, then the master says to us, as he said to this woman, entonces el maestro nos dice a nosotros así como le dijo él a esa mujer. in verse 48 of chapter 7, En versículo 48 del capítulo 7, he says, your sins have been forgiven. el Jesús dice, tus pecados han sido perdonados. And so we obey the commands of the master Entonces nosotros obedecemos los mandamientos de nuestro maestro, because of his incredible pardon, porque él es un increíble perdonador, because of his great forgiveness por su gran perdón a nosotros and our great indebtedness. y nuestra gran deuda que teníamos con él. And I want to close by looking at 4 responses of slaves in the Gospel of Luke. Y quiero cerrar dándoles 4 respuestas que vemos en Lucas. And these responses come first from 2 types of slaves. Y sus respuestas vemos que vienen de 2 tipos de esclavos. And Paul reminds us in Romans 6 that we either are slaves to sin or we are slaves to righteousness. Y Pablo nos recuerda en Romanos 6 que nosotros somos esclavos del pecado o esclavos de la verdad. So if in one camp, in one part, you're a slave to sin, De una parte nosotros somos esclavos al pecado and the other part, slaves to righteousness, y del otro lado esclavos a la verdad. it's one or the other. Es lo uno o lo otro. We're all slaves. Nosotros somos esclavos. So God speaks to those, speaks to us and tells us our sins are forgiven so that we might be slaves of righteousness. Entonces Dios nos dice que nosotros somos perdonados de nuestros pecados para que seamos esclavos de la verdad. But first, let's examine those who refuse slavery to the master. Pero primero veamos aquellos que rechazaron al ser esclavos del maestro. And Luke gives us 2 parables that show us this idea of refusing the master. Y Lucas una vez más nos da 2 parábolas que podamos entender. And the first is found in Luke 19, La primera parábola está en Lucas 19, and the entire passage are verses 12 through 27. del versículo del 12 al 27. But in verse 14, we see the refusal by the slaves. Pero justamente en el versículo 14 vemos el rechazo que hacen los esclavos. Let's read verse 14. Y dice así, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros.
And so they will have nothing to do with this master. Entonces ellos no iban a tener nada que ver con ese maestro. And verse 27 tells us the consequences of refusing the master. Y en el versículo 27 vemos las consecuencias al rechazar a nuestro maestro. Dice, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matadlos delante. Devastating. Es algo devastador. The second story is similar. It's in Luke chapter 20. La segunda historia es similar, está en el capítulo 20. In Luke 20, let's read verses 14 and 15. En el versículo 14 y 15 de Lucas 20 dice, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. And so the master sends his son, the heir, Entonces el maestro envió a su hijo, and the heir would have had the same power and authority as the master. The heir, el heredero. Okay. Can you repeat that, please? the heir would have had the same authority as the master. Entonces el heredero tendría la misma autoridad de su maestro. And this is an obvious picture of Christ being crucified. Y este es un cuadro de la crucifixión de Cristo Jesús. But in verse 16, we see the response of the master to this refusal. Pero en Lucas 16 vemos de qué manera lo rechazó al maestro. So we're talking about the refusal of the master. Entonces estamos hablando aquí del rechazo al maestro. And maybe this afternoon you're hearing the warning from the master. Y posiblemente ustedes están escuchando hoy la advertencia que esto significa. Maybe you're considering the consequences of refusing him. Posiblemente ustedes están pensando en las consecuencias que tiene el rechazarle a su maestro. And I would beg you and I would warn you. Y yo les rogaría y les daría una advertencia To bow your heart and your life, que, submit your heart and your life que se someta su corazón y su vida before this great master, an- before it's eternally too late. antes de que sea muy tarde. But perhaps you're listening this afternoon as a believer in Christ. Y posiblemente si tú eres un creyente en el Señor, You've been saved from the wrath to come. tú has sido salvo de la ira venidera. What should our lives look like as we follow this Lord and Master? ¿Cómo nuestras vidas se deben ver si es que estamos siguiendo a un Señor y Salvador? Well, let's look at the requirement of slavery. Entonces veamos los requerimientos que necesitan los esclavos que siguen al Señor. And in Luke 14:33, we see that our slavery is a stewardship. En Lucas 14:33 vemos que el ser esclavos significa ser buenos mayordomos o administradores. It's a responsibility to be managed. Es una responsabilidad que nosotros debemos cumplir. And let's read Luke chapter 14, verse 33. Entonces leamos Lucas 14:33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. And so I'd encourage you to look also at Luke chapter 16, verse 13, También en Lucas 16:13, and Luke chapter 18, verses 22 and 23. en Lucas 18, 22 y 23. And all of these scriptures remind us that we own nothing. Y si ustedes lean todas estas escrituras, vemos que nosotros no tenemos nada. Our Lord owns everything. Nuestro Señor es el que es el dueño de todo. Our possessions are not ours to waste or to squander. Las posiciones que tenemos no es para que nosotros las desperdiciemos. We're to use our possessions as managers or stewards because they're owned by God. Las posesiones que tenemos debemos ser buenos mayordomos con ellas y ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. So slavery is stewardship. Eso es una mayordomía al ser esclavos. But slavery is also surrender. Pero también la esclavitud significa rendirse. Let's read Luke chapter 17, verse 33. Leamos Lucas 17, versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. And for those who have surrendered to Christ as Lord, Para aquellos que han rendido sus vidas al Señor y Salvador, to those who are living as His stewards, His Aquel- managers,
aquellos que están viviendo como unos buenos mayordomos y administradores de lo que Dios les ha dado, what does it look like to be his slave? ¿cómo se ve al ser esclavos del Señor? Well, first, let's look at our obedience to the master. Bueno, primeramente veamos la obediencia que nosotros tenemos a obedecerle a nuestro Señor. I'd encourage you to look at the parable that's taught in Luke chapter 14 En la parábola que nos enseña en Lucas 14, in verses 16 through 24. en versículos del 16 al 24, But the main point concerning obedience is seen in verse 17. pero la mayor importante parte acerca de la obediencia está en el versículo 17. Y dice, y a la hora de la cena envió a su siervo, esclavo, a decir a los que habían sido invitados. So we know that the slave immediately obeyed because in verse 21, the master gets his report as he's returned in verse 21. Entonces vemos inmediatamente que él se da cuenta y toma de que él realmente es siervo y esclavo. Let's read verse 21. Y leamos versículo 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. And the report is that everyone has refused to come to the master's banquet. Y el reporte es que todos han rechazado a seguir al Señor. But the slave obeys yet again. Pero aquí el esclavo desobedece una vez más. And let's read verse 22. Y leamos el versículo 22. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste. So in verse 23, we can assume that he obeys a third time Entonces en el versículo 23 asumimos que él desobedió por una tercera vez because he's already obeyed twice, porque él ya desobedeció dos veces and the master gives him a command again in verse 23. y el maestro le da un mandamiento, otra orden en el siguiente versículo. Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. So the point of the parable is that the slave demonstrates obedience and faithfulness. Entonces el punto de la parábola es que el esclavo tiene que mostrar obediencia y sumisión, But slaves also need to demonstrate repentance. pero también significa de que ellos deben mostrar que se arrepienten. We see that in the parable of the prodigal son. Eso vemos en la parábola del hijo pródigo. In Luke chapter 15 verse 19, En Lucas 15, versículo 19, the son says, I'm not worthy to be a son. el Señor dice, el hijo dice, yo no soy digno de ser tu hijo. Just allow me to be one of your workers, one of your slaves. Solo permíteme ser uno de tus esclavos, uno de tus trabajadores. And in Luke chapter 19 verse 8, Y en Lucas 19, 8, we see repentance modeled or shown by Zacchaeus. vemos el arrepentimiento de Zaquías. He pledges to give half of his possessions. Él dice que va a dar la mitad de sus posesiones And if he has defrauded or cheated anyone, y si es que él ha robado o ha engañado a alguien, he'll give back 4 times as much. él lo va a dar 4 veces más. So Zacchaeus demonstrates his desire to honor his master Entonces Zaquías muestra que él quiere honrar a su maestro by making generosity and restitution an evidence of his repentance. siendo generoso y dando como en pago de su señorío a él. But there's a third example to be modeled by slaves from the Gospel of Luke, Hay otro ejemplo que podemos ver and that's the response of worship. y esa es una respuesta de alabanza. So we've seen stewardship and slavery or surrender. Entonces vemos que la mayordomía, el arrepentimiento, We've seen repentance, hemos visto arrepentimiento and now we see worship. y ahora vemos alabanza. You remember the story of the 10 lepers who were healed, Ustedes recuerdan la historia de los 10 leprosos que fueron sanados. and how many returned? ¿Y cuántos retornaron? Solo uno. Solo uno. But what's interesting is what this one does. Lo que es interesante es lo que este uno hace. He says in Luke chapter 17, verses 15 and 16. En Lucas 17, versículo 15 y 16, dice, entonces
uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. So do you remember who else was on their face before the Master earlier in the sermon? Entonces, ¿recuerdan quién estaba a los pies del Señor al comenzar este sermón? It was Simon Peter. Era Pedro Simón, And now it's this leper. y ahora es este leproso. And he's in the exact same position. Y él está en la misma condición. He's bowing, kneeling before the Lord, Él se está arrodillando ante el Señor, giving worship. dándole alabanza. And so a fourth response of slaves is a response of humility. Entonces, la cuarta respuesta como esclavos es una respuesta de humildad. We see that in Luke chapter 22, Vemos eso en Lucas 21, verses 24 through 27. versículo 24 al 27. But in verses 26 and 27, that's where I want us to focus. Entonces leamos 24 y 27 que dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Is that verses 26 and 27? Versículo 26 y 27. Of chapter 22? I've got the wrong reference. Apologize. Tengo It is verse 24, and they're arguing. ya, entonces tengo una mala referencia, es el chapter 24. In verse 26 and 7, it should be. Chapter 24. Yeah. En el capítulo 24. No, Luke 22. Lucas capítulo 22. Perdón. 26 y 27. Yeah, let me find it. Yeah, Luke chapter 22. What did I say, 24? No, it's Luke 22 26 y 27. and verses 26 and 27. Ya, en Lucas 22, 26 y 27 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. No? Luke 22? Ok, perdón. Lucas 22, 26 y 27. Mas no, 24 is where it starts. 26 and 27. See? from 24. No, from 26. Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. This is amazing to me. Esto es asombroso para mí. Throughout the entire passage, we've been talking about slaves serving the master. Durante todo el sermón hemos estado hablando acerca de los siervos y el maestro. And yet, in a display of humility, Y todavía aún más de una manera humillante, Christ says, I'm here serving you. de una manera humilde, Cristo dice, yo estoy aquí. He's demonstrating incredible humility. Él está demostrando demasiada humildad. So slavery requires humility, Entonces, esclavitud requiere humildad. but slavery also requires our being firm or steadfast, También esclavitud significa being faithful. ya, es ser fiel también. Even in the midst or even in the face of suffering. Incluso en los momentos más difíciles de sufrimiento. And in Luke chapter 21, verses 10 through 26, In it the- speaks about the suffering and the persecution that will come in the last days. Aquí en los versículos podemos ver la persecución que se avecina en los últimos días. But Christ reminds his slaves in verses 27 and 28 Pero Cristo recuerda a sus esclavos en el versículo 26 y 27 that they're to take heart, they're to be encouraged, que ellos tienen que no desmayar, que tener ánimo, que ser alentados. they're to lift up their heads. Ellos tienen que levantar sus cabezas. And he continues in verse 31, Y continúa en el versículo 31. and let's read that. Leamos eso, por favor. 21, 31.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. And so who has kingdoms? Entonces, ¿quién tiene reinados? Kings have kingdoms. Los reyes tienen reinados. And he's coming back for his slaves. Y Él está regresando por sus esclavos. So when we experience suffering and persecution, Entonces, cuando nosotros estamos en medio de la persecución o estamos sufriendo, we can be encouraged because we know our Lord and Master is returning. nosotros podemos ser alentados y animados porque sabemos que nuestro Señor va a regresar. But there's also blessing for slaves. Pero también hay una bendición para los esclavos. And let's read Luke chapter 12, Y leamos Lucas 12, verses 37 and 38. 36 y 37. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. And so in the kingdom, we will experience the blessing of being served by this master. Entonces, en el reinado del Señor vamos a tener el privilegio de ser, de poder servirle a nuestro Señor. But we see even more blessing in chapter 12, verses 43 and 44. Pero vemos una bendición más en el versículo 33 y 34. Luke chapter 12, verses 43 and 44. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni No. polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No. I think we've got it up on the screen there. 12:43 and 44. Ok, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. And in Luke chapter 18, the final verse I want to look at, Y en capítulo 18, el último versículo que quiero ver, in verses 29 through 30 of Luke chapter 18. Let's look at it on the screen. en la pantalla dice, Lucas 18, 29, 30. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. So for those of us who know Christ this afternoon, So, aquellos que conocen a Cristo Jesús, el Salvador, esta tarde, are the blessings of slavery worth it? ¿las bendiciones de esta esclavitud valen la pena? Absolutely. Absolutamente. So I want to close this afternoon with a question. Entonces quiero cerrar esta tarde con una pregunta. If you've come to Christ for salvation Si ustedes han venido a Cristo para salvación and you recognize that you're his slave, y ustedes reconocen que tú eres esclavo de Él, how does your standing or how does your position as a slave change your thoughts? ¿cómo tu posición de esclavo cambia tus pensamientos? How does it change your attitudes? ¿Cómo cambia tu actitud? How does it change your actions as we leave this place? ¿Cómo cambia la manera en que vives mientras nosotros nos vayamos a casa? Am I humbled in my thinking of myself? ¿Estoy suficientemente humilde en la manera en cómo pienso? Is my attitude focused on serving my king? ¿Está mi actitud enfocada en servirle al Rey de Reyes? Or is it focused on serving myself? ¿O está enfocada en servirme a mí mismo? Are my time and talents and my treasure submitted to the will of the master, ¿Está mi tiempo y mis talentos sometidas a la voluntad del Señor? the one who rules over them all? ¿Aquel que gobierna sobre todos? I hope so. Espero que sí. Or perhaps you find yourself in rebellion against the Lord this afternoon, O posiblemente ustedes se encuentren en una rebelión contra el Señor. and I would invite you to speak with someone here who might lead you into a relationship with Jesus Christ. Y yo les aliento que ustedes al terminar este sermón se puedan comunicar con alguno de los líderes de acá So para que that, puedan ser alentados en el Señor. so that you might surrender Para que ustedes puedan encontrar esa rendición and be a satisfied slave.
y ser unos esclavos que se satisfacen en el Señor, of this sovereign master. de este soberano Maestro. Let's pray. Oremos. Father God, we are yours. Padre de los cielos, You have purchased us by your blood, tú has dado a tu Hijo y has derramado esa sangre, and we now come to the Lord's table, y venimos ahora a la mesa del Señor and we acknowledge that we are useless slaves. y reconocemos de que somos unos esclavos que no valen nada, Señor. We know that there is nothing good in us Sabemos que no hay nada bueno en nosotros, except that you have called us and saved us. aparte de que tú nos has salvado y nos has perdonado, Señor. That you have given us your Holy Spirit to allow us to live differently. Que tú nos has dado y nos has enviado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos vidas diferentes, Señor. And Lord, as we come to the table this afternoon, Y Señor, mientras nosotros venimos a tu mesa, Señor, en esta tarde, we understand that it is only for your children. entendemos que es solo por tu Hijo, It is only for your slaves. es solo por tus esclavos. And Lord, we pray that you would be working in the hearts of those who don't know you, even now. Y oro, Señor, que tú obres en los corazones de aquellos que no te conocen todavía, That they might submit to you que ellos puedan someterse a ti and be able to enjoy the Lord's table that is set before us. y tengan el privilegio y el gozo de tomar este pan, esta Lord- cena, Señor. Lord, thank you for showing us in your word Padre, te damos gracias porque nos has mostrado tu palabra, how great and glorious you are. cuán glorioso eres tú. And Lord, help us to respond as slaves that want to obey you and live for you. Y ayúdanos, Señor, a que podamos ser unos buenos mayordomos y unos buenos esclavos que te obedecen a ti. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.